Baisha pagina, peina coina na me ayuye, uma güero mañana de vengan de programa, mi pen de programa entero, vete va viendo se va a vagina ca hija torari que fuera. En un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapugue, peina yeputa sobre te peñón de vei paite, ye marique. Edición número 1142 de Caija Torá 2.0. 2.0 Caija Torá. Y Juan, capítulo 1, y quema versículo 25, tenón de 8000. Nueva temporada, estudio de Juan 2.0. Más 5959851062-975 vende cargo y te ve más ame allá pete temo hoy vendía pereveti abrazo rompe espalda parete a cubo ponar y que todo que toque que tosiri que mensaje peñatón que vende celular bembo que peñe que me expresa que ani que ve quiniti respetuosamente ya recibí paite a ver opiniones mensajitos saludaciones ñane animado y apoyura ñande a ver a la pinda peango más ve con la pella y se va a ver que cuida nega tú ahí se ya puede ver se cuaja no hay la respuesta Guri respecto a resumen de en PDF Yure a ver Juan capítulo 1 del 1 al 18 no pe confirma y se va a ver ahí está mal que Yure pero se va Yure ahí vi la vende apoyo anda pe ni uno bueno pastor no hay más ella puede leer el documento de ella pumia duda vemos ahora tiene excelente resumen verso a verso ahora no inen 10 en Bogotá y se la de billetera número la de bueno van número lo que se anda y por imba eve tesa y trabajo con los hermanos y está ya PDF ya pues a resumen y uno lo la estudio menos en bajan más aquí dijan más semana de chico veía pues audio y subí explicación japea ya pues y me con anga be más hacer resumen y like por ahí la ayuda oye tú uy hermano querido like por ahí pues tengo a veces agradecer ese hermano a estos oyentes seguidores de Caija Torá audio fuera en dos recibía y nada las estaños y pero mestra me remangaje ahí compartirse en las ahí repuque mía y ahí sí repuque mía todo esto ni bendecir abundante y están los otros que APJP vende de coyuren de peamoyo prometean de nunca no más no cumplir la promesa ahí pecha mandengo han allá poder que cuera porque o si no voy a propasar, no es que yo quiera poner precio a nada, yo no estoy poniendo precio a nada, pero necesito el apoyo. Demasiado mucho trabajo, este trabajo que me deja, o sea, y mira, o más vela, me fin de mes, mira la mandu ay. A veces mío yure vean debe trabajo, yure socorro auxilios te dejan visto, o sea, oye cuajo y bebe dos rayitas y yo lee de inde amén o ima pastor y catu con diga tu ay me pone memo ay nada y piden trabajo mira esto por ejemplo no es la primera vez esto casi cada semana lento oye pero ni uno de ustedes pues me dicen dale pastor vamos a apoyarte en esto nosotros necesitamos ricotengo pastor vea con material y importante la ella pueda ricotengo vea ahí te dimos ese con la peso pero pastor, hija, pues seja, nada, o más esta fin de mes, hoy tenemos a ti ayudita y un misa la gusto. Bueno, otro, a ver, sí, es una nueva congregación en Paraguay o donde tiene su sede, hey. Parece que son de Colombia o no es. El de Colombia, su sede central, no. Nosotros, Oreo Paraguayo, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración. No tenemos ninguna conexión con ninguna congregación central en Colombia. APE Independiente Paraguay, ya de congregación principal o principal, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, Facebook.
a personería jurídica 8045. No, 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 no somos anexo ni filial ni nada. Congregación y Bajuerñe Punuago Aven. La Omba Pobre en 10 sí ya oímos alguno. Pero como iglesia central, como congregación central, estamos nosotros aquí en Paraguay. Roñe Punuinago obra. Kilómetros no hay medio mundo, Ciudad Leste, compañero Ramírez. Bueno. Sí, Emilio Vázquez me TikTok. A mí ya pues cualquier momento ya pues llega y nada. Estamos ahí preparando otra subida para a TikTok. A ver, ¿qué está más Juan? 1.25 vio. Juan 1.25, 2.0. Bueno, o sea, para la diferencia. Me en cuenta. Cuando alzo Juan han de ir 2.0 para tú ya. Vaya explica para más BM. La pregunta que le hacen a Juan. Espera, vio. Anda, algo fue claro. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, porque no, algo que solamente el Mesías tenía que hacer el bautismo. Veñandeco bautismo ñeñe, mi querido Dani, a Veñande ya bautismo ya es Veñande, solamente ya pensar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. ¿Acaso Pico Juan bautizó en la Trinidad? ¿O no bautizó en la Trinidad? No. O sea, ñandete con la bautismo ñandende a mismo añande solamente la Trinidad, no, porque ese es el término que no vendieron. Ahora, el término más profundo del bautismo y tevilat es inmersión para purificación o purificación del cuerpo, ritual, purificación ritual del cuerpo. Pero ya por más inte. Eso ya los judíos ya practicaban, ¿no? Pero cuando uno hacía delante de un profeta, ese ya adquiría una playa y pesovema, porque delante de un vocero del Todopoderoso, oye, purifica, es porque se le daba más, más interés porque estaba delante de un profeta. O sea, los judíos se hacían los bautismos, la inmersión o la purificación, porque el bautismo es una purificación. Eso no se le puede pandicar de mi querido Dani y significado. Siempre desde priori el bautismo tiene rito de purificación corporal. Para estar purificado ritualmente, para poder, oye, que jamás la templo, o oye, ya pues alguna oración, oye, ya pues jamás vete seguimiento de un estudio, de entrar en una sinagoga, depende. Si se tocó algo impuro, las mujeres, o me trua escuela, guasú, me voy a ta. O sea, ellos hacían el bautismo, oye, ya pues más no es que vino a inventar el Mesías, porque el Mesías luego Juan la bebé y poncho y digo Juan ella pola ya esta la ya me está el significado correcto cuando no ni confundí a ver digo Juan es por purificar claro, pega la purificación en agua, porque después Juan va a responder algo mucho más profundo. Ahorita petit nuevo tipo de purificación ven a poner ahí ahorita bautismo, pero andamos ahí tati purificación, pero hay poderoso, ¿verdad? Te hago la tema. Entonces el bautismo se hacía, pero cuando era delante de un profeta, por ejemplo, adquiría más peso. Porque la gente, oye, pues ¿cómo eran los bautismos en tiempo del Mesías? Ahora cambió un poquito. Y por eso no estoy diciendo que no sea válido. Se cambió en el sentido de que no hay tan no confesaba y pecado oye, pues yo ver la IP al Todopoderoso. Ya no casi, me acoína lo ya pues, pero casi la mayoría ya no hacen más. Algunos echan de más ojo y que la IP no nos vamos ya a más. Pero antes entraban y así como antes Juan, no es que a Juan él le confesaban su pecado, no, la persona que entraba en el agua para hacer su purificación
hacía una oración de arrepentimiento al Todopoderoso, delante del profeta. Allá, allá popaba europea, jaeo y que la Uruguay. Oña pimi, pero delante del profeta. El profeta era ungido, allá. Bueno, y tenía peso eso. Porque el profeta era su testigo, el vocero del Todopoderoso era su testigo de que él se purificó y que ahora está listo para seguir al Mesías. Estamos hablando de la purificación en agua o bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. En base la ley Yapuacue, ella equivocar, fallar, en Mondoró, pecar, violar la ley, han arrepentido en base de ella posee, más de ella poveima. Haga ella yo heima upeawi. En el punu hamati te cobe pahu el Mesías di. Palo Yapuacue higue. Oye, purifica. Bueno. Entonces Yolandenda éramos el Mesías allá. Eren de ella por la purificación. O sea, en la PCT, sí, porque se purificaba luego, la gente se purificaba luego. Pero qué de espectacular, qué de raro. O sea, es violante de Ndiela y especial beta la eres bien entiende y tuve mandé no está oye pon la purificación la miren dónde la Mesías sí ya po inte la upea hey ni para la isa que yo pedí sí porque ellos lo hacían lo malo luego ya po inte upea pero cuando era delante de un profeta pues ya era más llamativo, era más profético, algo indicaba oye Matías ambiente espiritual veas y nada, o sea, indicaba algo. ¿Y qué indicaba eso? Todos sabemos que indicaba la venida del Mashiach, que el Mashiach ya estaba ahí. O ímala al Salvador, o ímala al Mesías, lo mitad ya purificado, ni arrepentí, o vio las agüeras los mandamientos, angañemos y por mañana de ya el Mesías pibe, oye voy a ver, mañana de ya pejo puti ve la conocimiento a la vida eterna. Para eso era el bautismo de Juan. A ver. Ahí veo alguna explicación. Verso 25, ¿verdad? Con la pregunta que le hacen a Juan, hey, los fariseos querían saber el propósito de la purificación, hey. Al parecer querían saber el propósito de la purificación. Rapea con la explicada que te. El propósito, güey, con eren de ella, pues, con eren landero, que purifican, ego significan, ego pea ya. Capaz la que te se ha explicado pues Inaguri Nancy. Eso es lo que recién yo expliqué. En tu la audio es anotar y que eso el significado para el bautismo de Juan. Muy importante tu pregunta, pero ya respondí. Y sí, está bien, purificación es bautismo. Sí. Correcto, Nancy. Pero pape, haya mantener término purificación la bautismo era que estaba no ya ojo de la era cunde la doctrina tradicional el bautismo significa totalmente lo distinto a la purificación del agua que usted explicó que hacía Juan en el grupo. Bueno, que bueno, había explicado allí hoy. Inclusive ahí podés anotar si en el grupo no anotaste ya cuando hablé de ese bautismo, que el bautismo de Juan y el bautismo del Mesías, peñan de beneficiar el bautismo del Mesías y el bautismo de Juan, creo que era así el tema. Bueno, y ahí ya expliqué lo eso. A ver, otra cosa, purificación, sí. Había otra pregunta, Inagüey. Si él no era el Mesías ni Elías o el profeta, usted dijo que se refería a Deuteronomio 18, ¿sí? Elías, ¿cuál profeta? ¿De qué profeta le está? Porque él era profeta. Elías era profeta, ellos sabían que era profeta, pero cuando le dicen hay profeta no le están diciendo ore coronegalan de profeta, sino se estaban refiriendo al título profético de Deuteronomio capítulo 18, creo que ahí versículo 15-18, a ese se refiere, no que le están diciendo, ahí no están a ni pendiente ahí, bebé, a ni peimo a pepe y chupe de cuando Elías ni ahí la profeta. No, ellos no le están diciendo tú no eres profeta.
Porque aún los fariseos, los peces gordos de la autoridad judía, los fariseos, ellos sabían que él era profeta. O respetarse y veinte me catuñe con fabulata y no de esa forma, esa o no ha hecho tapé porque es correcto, sí, sí, él sí, sí, si Juan decía que él era el Mesías, supongamos que él era el Mesías, mi querido Joan. Joanny o Joan Hey. Joan Hey. Bueno, según las de preguntas, igual le iban a matar Hey. Da cura yo inde. A la Hey y eso es Juan, sí, el Moisés es la Juan Curila Mesías va. A las irías sí sea la Mesías lo mismo into Yucata yo decía ellos luego buscaron la manera de eliminar a Juan pero no topa pero o por ahí te digo yo recuerda que Herodes a la esposa de Herodes o a la concubina de Herodes le odiaba a Juan porque de curipacho pero los judíos ellos estaban confabulados con esto encantados de a Juan no Manuel güey. No, pero tampoco no intervenir en BTV ahí. Que baila y falla cuera, pero tenía que morir probablemente allá. Si no le mataban ellos mismos, le iban a matar los romanos, porque Juan el Bautista, pues, pillamos en las diligencias. Deje, in hermano en Virecondi, peña, no, pero hay prohibido por la ley. Respecto a tu pregunta ahí, Joan, ¿qué que ver tenía? Voy a salir un poquito del tema, pero mi pregunta es ¿qué que ver tenía un rey gentil con la ley, por el cual sabemos que fue perseguido y asesinado Juan el Bautista? Rey gentil, ¿qué que ver tenía con la ley, vio? Bueno, era Herodes de allá, Herodes Antipas por la Yucacá que. Pero Herodes, ¿sabe por qué le presionaba a Juan con las leyes? Porque él se consideraba judío también. Porque ya que es la rey de los judíos. Algo ya por parte todo lo posible o agradar a los judíos. Pues él se creía un judío, pues sabemos que no es judío. Creo que su procedencia era asmoneo, algo así. Bueno, él no era de sangre judía, pero se hacía el judío, güey. Entonces, si él se hacía el judío, pues obviamente tenía que guardar los mandamientos como rey judío. Los reyes que se levantaron en la antigüedad, ya sea de la tribu de Judá o de cualquier otro, sí o sí, o mañana la mandamiento. Esa la rey y de los judíos, este Herodes se creía el rey de los judíos también. Eso la rey Israel, oye, cree un israelita, violata la ley, para con cuando yo puse. Sí, creo que era con la esposa de su hermano en el tema ahí. Bueno, por ahí viene la cosa, Joan. Otra pregunta. ¿Qué propósito tenía esa purificación y con qué autoridad? Bueno, japeáculo y cuasea y justamente la pregunta que ustedes hacen acá es pea la idea, cuera, pea. Vamos a poner en la mente de los judíos que se fueron a preguntarle a Juan, ¿debió el Mesías? No. Alandendas ahí, ahí el día, ahí profeta, más pues ya por la purificación, más ya por la bautismo. O sea, va el mundo, va el propósito, va el orden, o sea, más o menos peaje que lo que hace. Sí, ¿qué propósito tenía esa purificación y con qué autoridad? Mayo Nembo Uri ya pujan más pea ya. Pea pues la tema la de cuál hace. Si un maraco el Mesías vea yo por Anduy vi las mismas cosas, o sea, los mismos fariseos de este grupo y otra vez.
Mateo 21, a partir del verso 24, 25 en adelante, al 28 y bien. O por anduvo Guarachu y de con autoridad de ella, le preguntaron también al Mesías. Ya, ya mañana puede ver para importante. Mateo 21, 25 o 20, aunque está cañón de esa mi la misma, siempre en hija cuál oye, pues orecó el mismo esquema de interrogación. Mateo 21, 24, 25. Hace nada que tiempo. La autoridad del Mesías. 23 a veces, y cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace esta cosa y quién te dio esta autoridad? Ahí está, 21, 21, 23, 21, 23. Más o menos de la autoridad, la misma cosa le llama esa cosa por ley proceso allá. Con la diferencia que Abel Mesías 24 veces y respondiendo el Mesías le dijo: yo también les haré una pregunta. La sabiduría allá. A mí se ya vomita PM vete niña por andu, ya que la PM por andu se por andu también. Yo le haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta pregunta. Pepe por andu se va autoridad ver se ya popea. Bueno, se ya pota PM tiene por andu ahí. Pero responde por amo se responde ta PM ahí. Na responde ya mo chao. Ya pues está empate lo ita. Va bien de te de se te ita meta. A pesar con lo ita a veces eres tal cosa, respondeche tal cosa. Va eres pea, va eres, a pesar ñande coi. Y yo había una vez, hace tiempo cuando leí esto, yo dije, se peara, ayapota guaco, ayapota peaco táctica, ayapo el Mesías y puruta hacerlo mitad en los debates, en las preguntas, en los programas. Yo no hacemos, erese, explicarse, erese, responderse, de dónde pea, de dónde amuamba, pea. Bueno, a seco, hagan allá por los internet, si estamos en un debate grupal o en donde sea. Bueno, al responder también, pero él responder a ese la ya puedan de la pregunta. Pesa ya hasta sube. Hablan de responder y no se nos respondemos ahí. Es un buen argumento. ¿Por qué? Pero yo con mi lo mitad lo mitad y pues hablan de juzgar. Eso es lo mismo acá. A ver lo mitad, no, escuela autoridad, escuela ñarandúa, escuela lo mandá, rendía yo cuentas y nada, potar el Mesías o rendí yo cuenta. Pues yo él me decía, bueno, o sea, ya pota me la pregunta, pero con la respuesta, pues respondemos, muy bien, no hay problema, tranquilo, se responde también, vio la fecha la no instante yo pues te dije de responder para la oía donde ella puede ustedes son testigos también acá, en el mismo programa, pepeco programa, cada día torado. Vas a hacer preguntas a veces los instantes allá, pues a los instantes no responde y se hace a tu responder para. Algunos puede ser alguna vez más la olla pin de la respuesta vos hacete y la bueno a cada pellece y justamente el Mesías le va a hablar de viste que el Mesías o retrucata yo acuerda que fue yo pues Juan bebé ese bandera anda en la Elías en la profeta de oye profetizar pues va en de la no la pede Deuteronomio 18 pero profeta va autoridad ya pongo amame en de orebio no me en de la ok orebio no como si fuera que espera a la escuela firmaran de ella pongan a la ministerialmente a escuela ya hay otra cosa vea cuál corrupte hay. ¿Y cuánto hay así, amigos, o congregaciones que abren su instituto, su seminario, universidad teológica, nambrena? Pues la de ya pues en día escuela, pepe, ande se está predicando, además va instituto, va seminario, va congregación, va apóstol, va pastor biofirman de certificado, de pastor Mango, de pastor Shae, de pastor Trucho, pésame meterse, que lo está muy bien,
No, pega bebe congregación un pedo ya para ver donde con a ti cartón, güey. Porque para me ende la escuela va a probar de. Hombre va a probar de la. eh, pero sin embargo, a ver, el Mesías vengo, el padre Teo, hoy pira el padre Teo viaja a Juan B. Ellos vinieron por orden y estaban haciendo lo correcto, por lo cual nadie le podía impedir si realmente con saduceo, cuera, fariseo, autoridad del templo. Oja, y Juri el año de ya potaría en forma correcta la cosa cuando apello como hay Juri, ni Juanpe ni el Mesías. Realmente hoy día con pastores cuera o con añane contra bella predicar ya ve la verdad y ella de ganar o formar grupos o calumniar de contra. La hoja y Juri el año de ya Juri la verdad no ya como hay Juri con no, hey, porque no pertenece a la Asociación de Pastores del Paraguay que pea que pero o sea mío. O peor ya se nega tu veis más en baebe porque la pastor cuera no me dice la ok. Pero sin embargo ese tamba es verdad. Hay el mismo sistema, hermano, sigue la corrida, sigue el baile. La misma cosa que le hicieron al Mesías y a los apóstoles también. Hasta allí es seina. Te yo en la seisa o cual persecución se le cierra puertas ambas ese y ahora cosa verdadera a veces a la otra congregación no ir de acuerdo en 10 porque hay una doctrina pero ya no iba tan a ser. Y bueno, y acá el mismo Mesías lo defender a Juan, pero después ya, no en ese momento. Él le va a defender a Juan acá. Si ella me metí y pregunta. Para responder por no sé responder también me dijo, bueno, él le pregunta, él le pregunta. Verso 25, pues cuando ya puedo purificación, pues cuestionar, güey. Ahí, acá se está refiriendo a Juan 1.25 y Naya. Juan 1.25, 26, ¿ve? ¿Con qué autoridad? Bueno, a ver el Mesías y yo, a ver ya defender a ese primo, y primo, pues Juan. Entonces, pues cuando ya poco de purificación, pues bautismo. Usted como obvio, orden sube. O va a violado, teco, pórame a subir a orden, o ya pues autoridad humana espiritual que voy a ariguático ñan de yara la umboguacho. Tico pena, eso autorización, tío pendeje, o sea, la autorización, tico, pero responde, mira, se. ¿Está tubio? Qué pedazo. Que cuera gente coño mongueta ñon dieve ya pues acá ya y retira y mi hija pues no entonces el Mesías allá éramos de su vela de parte del Padre del cielo que decir parte del Padre si decimos del cielo no dirá por qué pues no le creíste ya éramos su pela Juan o ya pues web purificación ya de ya cuestionada güey ya cuestiona acá güey ya éramos su pela sí realmente ñande ya permiso voy a pues y tañande era entonces ñandenda ya güero bien Juan Guatamina se cuadra. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, ñandeña éramos, no, pero por ahí, into ñanto alguno te hizo voy a pujan. Entonces, la pueblo y ya que llana, porque la pueblo penguará Juan profeta. O sea que para ellos Juan no era lo profeta. ¿Ves esa vaina? ¿Cuándo acepta yo y la Juan profeta? ¿Cuándo acepta yo y el Mesías? Yeshua o Yahoshua, el enviado y Mesías. No. ¿Acuerdan de la protagonista? Guatamina. Cuando hay más por responderte y cure yurube. ¿Cuál moto voy a pita? Podemos responder verso 26. Verso 26, ¿sí? No, él allí apota, ya, eso es el pueblo, ya, por ereinto ya poja por orden humana, atañan en contra del pueblo, güey, para el pueblo él es el profeta, ya, eso sube la ciña de ya un buja, güey, ñaña problemata, güey, ñaña ya robiena, ya respetáis la, gente teína. Respondiendo al Mesías, dijeron, verso 27, no sabemos. No hay cuál ya. No, realmente no entendí este lo cual no pues tú ya. Ni botado,
Ya no veo más argumentos a no entender ni más. Famoso la hoy con la debate mía algunos nena antibíblicos y nada por anducho parte para la Biblia y upean dicatuyo sacando en botaguete más. En botaguete ahora han a otro lado nambre y tú qué piensas de pues ya que sí que ya no hay cuál me vaina. Hemos diligencia y tende más salió del grupo. Va a ver la WhatsApp y a fariseo se la debate. Fariseo salió del grupo. Que, o si no, fariseo te eliminó, pues hay que tú ahí. Oye, un pe ahí, oye, ya no eliminar y la nica de pua cabello, ve la grupo. Vos ves, se me coña, pues se digo igual. Ah, la pinta, se ve y se la fariseo ahí, güey. No, el Mesías no responde y eso, güey. Bueno, pena responder a Moisés, pero con la respuesta por una PMS. Se con la respuesta no me hay PM ahí. Ya pues está empate, o para la pleito. Pero ahí quedaron retrucados. Ellos sabían bien que Juan tenía una autoridad divina, no querían nomás aceptar. O sea, la orgullo hasta dónde. Y creo que por el Mesías la misma cosa. Habían autoridades y no autoridades que sabían, veían señales en el Mesías, pero por orgullo, por su vanidad, por su egocentría y comodidad en no aceptar ya pues. Y bueno, lo siento. I'm sorry, hey, mi yangi. Amón de más. Y bueno, ya frenando algo, hay usted en el comentario, o sea, pues tañan de, a ver, a ver, ya comentas, y ve comentarios y nada, y ve más preguntas y gusto, y tal vez, pero ya me imagino, porque viene en poco estoy ahora guajera vagina jatorar y que fuera, ya yo esa talla y topata con enamo y con emo, chalos, bendiciones, hasta mañana, manta.